Hola, muchas gracias por ver esta presentación llamada El uso del patrimonio cultural para el fomento de la motivación de estudiantes y profesorado, el caso de la Guerra Fría y el Muro de Berlín. Soy Íñigo Ayala y estoy encantado de explicarles mi propuesta. En primer lugar, cabe destacar cómo la teoría de Hobsbawm que llama al siglo XX el corto siglo XX, dada la vinculación de este periodo con el auge y el desaparición de la URSS y cómo el economista Baruch y el periodista Lippmann realizan la denominación de la Guerra Fría a esa tensión existente entre Estados Unidos y la URSS, que nunca llegó a producirse un enfrentamiento directo, pero a lo largo de la segunda mitad del siglo XX tuvo numerosos enfrentamientos a través de terceros países. Este tema es una propuesta, tiene un tema de actualidad y de relevancia porque no deja de ser nuestra historia reciente y muy significativa tanto en el mundo como en Alemania, como en el caso concreto de la ciudad de Berlín, y actualidad porque se pueden producir numerosos paralelismos con la guerra actual de Ucrania y el papel de Rusia y Estados Unidos, y también con diferentes conflictos que existen en el mundo, como la frontera entre Marruecos y España, en el norte de África, y la frontera entre México y Estados Unidos. Se podrían establecer paralelismos entre lo que sucedió en Berlín y lo que sucede en estos países. También es un tema que fomenta el aprendizaje significativo, ya que parte de los conocimientos de los estudiantes que muchas veces conocen diferentes atracciones turísticas de Berlín, una de las ciudades más visitadas en Europa, como puede ser los propios grafitis del muro de Berlín, en el que vemos un ejemplo en la imagen, ¿no? Por tanto, es muy fácil contextualizar este contexto y partir de estos conocimientos iniciales que puede poseer el alumnado. Y todo ello es el papel de la historia del arte es fundamental por el empleo de diferentes imágenes a lo largo de toda la presentación y de esta propuesta, y también por la metodología que utiliza la historia del arte para analizar el mensaje que hay detrás de cada una de estas imágenes. En cuanto a los objetivos, serían dos. El primero, desarrollar una propuesta motivadora de aprendizaje significativo a través del uso de diferentes materiales vinculados con el patrimonio cultural y el muro de Berlín. Y el segundo, implementar un conjunto de metodologías activas vinculadas con la búsqueda de la atención y la motivación dentro del aula, tanto entre estudiantes como en el profesorado. Ambos objetivos convergen a lo largo de toda esta propuesta. La metodología, en primer lugar, sería una revisión de la literatura existente acerca de estas metodologías activas y los recursos empleados para establecer cuál es el estado del arte de estas referencias y de este tema. La selección de recursos que, por un lado, ejemplifiquen esa teoría y también que den pie al uso de las diferentes metodologías, tendrían ambas versiones. Y la selección de las propias metodologías. En primer lugar, el uso de fuentes materiales en clase de historia, como puede ser el patrimonio con restos arqueológicos y museo, diferentes manifestaciones artísticas que profundizaremos en ellas más adelante, las fuentes escritas y otras metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo y la gamificación dentro del aula. En cuanto a los resultados, cabe destacar en primer momento que existirá una mayor motivación del alumnado por el uso de nuevos recursos y también por poder reconocer en estos recursos imágenes y grafitis o recursos que ya conocen. También un incremento de la motivación del profesor por estos efectos sorpresa que esos recursos pueden generar dentro del alumnado, y también por cómo el trabajo del propio alumnado cada vez será diferente, ¿no? Dependiendo de qué actividades se propongan, y lo que genera cierta también sorpresa y satisfacción para el propio profesorado. Se hará también uno de los resultados es un listado de recursos que podamos profundizar ahora en cada uno de ellos, como será el patrimonio, las manifestaciones artísticas, las fuentes escritas, y cada una de ellas hay unas diapositivas en las que se explicarán a continuación. En primer lugar, dentro del patrimonio estarían los restos arqueológicos y los museos, todo ello vinculado al muro de Berlín, como sería el muro, ¿no? Y cómo estaba dividido el muro, que empezó siendo una alambrada y acabó siendo como en la reconstrucción que aparece en la imagen.
En segundo lugar, la East Side Gallery, que sería un resto arqueológico del propio muro que se decidió convertir en un mural en el que diferentes artistas participaran y plasmaran diferentes imágenes, ¿no? Y sus sentimientos, que veremos a continuación. El Checkpoint Charlie como uno de sus puntos de frontera entre la URSS y el bloque capitalista en la ciudad de Berlín. Bernardstraße, que fue una calle partida por el muro, una de las principales avenidas que fue partida por el muro. Aquí vemos el espacio que ocupaba esa construcción y también cabe destacar el monumento conmemorativo al muro de Berlín, ¿no? Lo que conllevó y la implicación que tuvo no solamente en cuanto a movilidad de personas, sino también como víctimas que hubo que intentaron cruzar este muro, así como el museo vinculado a la huida del muro de Berlín y los diferentes recursos que utilizaron ciudadanos de Oriente para cruzar e irse a Berlín Oriental. En cuanto a las fotografías, hasta este momento hemos visto diferentes fotografías en las diapositivas anteriores. Aquí se han traído otras que profundizan en esa construcción del muro, esa cotidianidad dentro del muro y ese reencuentro después de la caída del propio muro. En cuanto a los grafitis, cabe destacar el primer grafiti que hemos visto, de ese coche estrellándose contra el muro. Es muy significativo porque ese coche es el Trabant, que es el coche más popular entre los ciudadanos de la URSS, que es el coche del pueblo, que se estrella contra el muro, que evitaba que el pueblo se conociera entre ellos y que tuviesen una relación, y la propia matrícula del coche estaba señalando la fecha en la que se cayó el muro, ¿no? En la que se procedió a la ruptura de esa frontera que hubo entre ambos Berlines. Y aquí otros, como puede ser este primer graffiti de este beso entre el alcalde de la ciudad de Berlín Oriental y el presidente de la URSS, o también cabe destacar el último, el de muros internacionales, que nos ayudaría a reflexionar sobre el porqué de esos muros y cómo esos muros dividen a pueblos, que también estaría muy vinculado con esa relevancia y esos temas de actualidad que existen en las noticias. También cabe destacar la canción de Libre de Nino Bravo, que les invito para que la escuchen y tengan en cuenta cómo esta canción cuenta la historia de dos amigos que intentaron huir. Uno de ellos lo consiguió, pero Peter Fetzer cayó, fue abatido y no pudo conseguir sus ansias de libertad y sus ganas de volar. Y esto es una historia verídica que después José Luis Armenteros compuso esta canción, que después fue cantada con Nino Bravo, y es una de las grandes canciones en castellano que muy conocidas, pero no se conoce la historia que hay detrás, y esta canción reivindica eso, ¿no? Esas ansias de libertad que no tenía el pueblo de la URSS, los ciudadanos de la URSS, por vivir en una dictadura. Finalmente, otro de los recursos sería manifestaciones artísticas, los documentales, como el primero vinculado con las causas del muro de Berlín, y el segundo con las consecuencias de la destrucción del muro de Berlín y cómo dos pueblos que habían estado separados más de 40 años se volvieron a encontrar, ¿no? Y retrata esos primeros momentos, ¿no? De vuelta a la convivencia entre ambos ciudadanos de ambos bandos. En cuanto a las fuentes escritas, cabe destacar en primer lugar la visita de Khrushchev, invitado por Eisenhower a Nueva York, en el que habla de la coexistencia pacífica entre ambas potencias, que parece que puede llegar a existir, pero años más tarde nos encontramos el discurso de Kennedy en la ciudad de Berlín Occidental, que cabe destacar cómo Berlín Occidental era una isla dentro de la URSS, porque Alemania Oriental era comunista, pero Berlín Occidental era capitalista, era una isla, ¿no? Entonces, que el presidente de los Estados Unidos, de la potencia enemiga, estuviese en ese momento allí pronunciando un discurso acerca de la libertad y de la democracia fue muy significativo, y ve cómo la coexistencia pacífica perseguida por Khrushchev aquí ya había acabado y estábamos en esa tensión otra vez. En cuanto a la discusión, cabe destacar en un primer momento que las implicaciones que tiene la búsqueda de motivación, como puede ser el alumnado y la responsabilidad que debe adquirir, también el profesorado por la necesidad de dar ese poder
o es fomentar el pensamiento crítico y la participación del alumnado en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, el impacto del uso de metodologías activas, que implica directamente en el desarrollo de las clases, que ya no hay que cambiar cómo se han llevado a cabo hasta este momento, y también la responsabilidad de los alumnos para llevar a cabo un trabajo y participar verdaderamente dentro del aula, ¿no? En su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, que no sea que haya que darle todo, sino simplemente darle los recursos para que ellos lleven a cabo el trabajo. Como conclusiones, destacar que esta propuesta pretende una interdisciplinaridad entre la historia y la historia del arte por todos estos recursos que se han hablado que hay que implementar. Por otro lado, generar motivación dentro de la enseñanza, tanto en el profesorado como en el alumnado, por el uso de recursos y metodologías nuevas y activas, y la necesidad de conectar con su contexto actual para que exista ese aprendizaje significativo y partir de lo que conocen para que sepan por qué lo conocen y por qué son famosos diferentes hechos, como puede ser los famosos grafitis de la Insect Gallery. Las limitaciones principales de esta propuesta sería, por un lado, la responsabilidad del alumnado en que participen y realmente, ¿no?, tengan un rol activo en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, y también la cultura general, porque no es lo mismo partir cuando existe un conocimiento, ¿no?, realmente un conocimiento relativo, ¿no?, acerca de Berlín y de la historia de esta ciudad, precisamente con el muro, ¿no?, como una de las principales atracciones, que cuando no existe y hay que explicarlo, ya, porque ya no sería poder llevar a cabo el mismo proceso de aprendizaje significativo. Habría que partir de otros contextos, como puede ser también actualmente la guerra de Ucrania, pero vinculado con este tema sería importante que el alumnado conociera, ¿no?, que Berlín estuvo dividida y que lo que vemos ahora, esos grafitis, son los restos del propio muro. Esa sería la bibliografía que se ha utilizado en esta presentación, y nada más que decir que muchas gracias por su atención. Espero todos los comentarios y preguntas y responderé encantado a todas ellas. Ha sido un placer y espero que hayan disfrutado.